Después de renacer, retrasé y pospuse deliberadamente la obtención del certificado de matrimonio con Ethan Carter. En mi vida pasada, después de que Ethan descubriera que estaba embarazada, desapareció con Sophia White durante 20 años. Cuando estaba al borde de la muerte, regresó mirando una foto de Sophia y me dijo, si hubiera esperado un poco más antes de casarme contigo, las cosas habrían terminado de manera diferente. Cuando me di cuenta de que había renacido, Ethan estaba de pie en la entrada del dormitorio esperándome para registrar nuestro matrimonio. Le mentí diciendo que necesitaba entregarle algo a un colega y lo envié a la oficina de registro de matrimonio. Una vez que me separé de Ethan, subí a la montaña y me acosté en la mecedora de la casa de la señora Wilson, mirando el mar de nubes frente a su casa y disfrutando de la luz del sol. Ella me entregó una batata asada y preguntó con curiosidad, ¿no se supone que hoy deberías obtener tu certificado de matrimonio con Ethan? ¿Qué haces aquí? Di un mordisco a la batata caliente, sonreí y dije, tía, tuve una pesadilla, y cuando me desperté me sentí incómoda. Ella me consoló, eso fue solo un sueño. Lo que importa es la vida que tienes por delante. Una vez que te cases con Ethan, tendrás una buena vida esperándote, ¿por qué temer una pesadilla pasajera? Me quedé atónita, luego sonreí y asentí. La tía tenía razón, me quedaría allí un poco más y luego me iría, pero casarme con Ethan en esta vida, eso nunca sucedería. En mi vida pasada, justo después de que Ethan y yo obtuviéramos nuestro certificado de matrimonio y saliéramos del salón de registro, se encontró con una joven, Sophia White, que vivía en el pueblo donde trabajábamos. En nuestro camino de regreso, Ethan permaneció en silencio todo el tiempo. Pensé que solo estaba siendo consciente de su nuevo papel como esposo, manteniendo la distancia con sus colegas femeninas. No tenía idea de que, cuando estuviera cerca de la muerte, finalmente descubriría la verdad, que en ese mismo momento Ethan se había enamorado de Sophia a primera vista. No la evitaba por decoro, sino que se arrepentía, lamentando no haber esperado un día más antes de casarse conmigo. Después de ese día, Ethan se volvió mucho más frío conmigo. A menudo se sentaba solo mirando hacia el pueblo, perdido en sus pensamientos. Cuando le preguntaba por qué siempre me evitaba y, tras insistir demasiadas veces sin respuesta, finalmente dejé de hacerlo. Ambos estábamos ocupados con el trabajo y pensé que, una vez que él resolviera las cosas, me hablaría por su cuenta. Cuando terminó el proyecto del pueblo, Ethan y yo fuimos asignados a diferentes equipos, obligándonos a vivir separados. Creía que era temporal, pero con cada nueva asignación siempre lo enviaban lejos de mí. Una vez se lo mencioné, pero solo respondió con indiferencia, sigo los arreglos de la organización. Un día volví a la ciudad por trabajo y escuché a mis colegas hablando, fue entonces cuando me enteré de que, excepto por la primera separación, todos los traslados posteriores habían sido a petición de Ethan. Lo confronté y tuvimos una gran pelea. Después, él me abrazó y se disculpó, pero nunca explicó por qué. A la mañana siguiente, Ethan se fue. Fue entonces cuando supe que nuestro matrimonio había llegado a su fin. La vida siempre está llena de giros inesperados. Descubrí que estaba embarazada, y en el momento en que él se enteró, su actitud cambió por completo. Se volvió atento, cuidándome de todas las formas posibles. Aprendió torpemente a cocinar para mí, presionaba su oreja contra mi vientre escuchando los movimientos del bebé todas las noches y me acompañaba en los paseos. Entonces, de repente, un día Ethan desapareció. Pregunté por todos lados, lo busqué durante mucho tiempo. Nadie sabía dónde estaba ni si seguía vivo. Empecé a ir sola a los controles prenatales, di a luz sola, llevé al bebé al hospital sola, crié al niño sola, organicé los funerales de nuestros padres sola. Pensé que estaba muerto, pero justo cuando estaba en mi lecho de muerte, apareció ante mí de nuevo. Fue entonces cuando supe que durante los últimos 20 años había estado con Sophia. Habían adoptado un hijo y vertieron todo su amor en él, pero Sophia, agobiada por el resentimiento, no pudo dejarlo ir antes de morir. Su único arrepentimiento fue nunca haber podido casarse con él. Ethan dijo que se sentía culpable hacia mí, pero también que me guardaba rencor. Me pareció ridículo. Si no me amaba, ¿por qué no me lo dijo antes? Podría haberse divorciado de mí, podría haberle dado un hogar a Sophia, pero en cambio abandonó a su esposa e hijo, ignoró a sus padres.
¿Qué derecho tenía a resentirse conmigo y con el niño que crié sola? Me dijo que envidiaba a Ryan Carter, el hijo que él y Sofía habían criado con amor. Me culpó, dijo que traje a este mundo a nuestro hijo sin su consentimiento. Fue solo en ese momento que me di cuenta de que, sin mi conocimiento, Ethan ya se había reconectado con su padre y me lo había ocultado todo este tiempo. Me quedé en la casa de la señora Wilson durante 1 hora y, después de despedirme de ella, me dirigí directamente a la oficina de registro matrimonial. Cuando llegué, vi a Ethan ayudando a Sofía a levantarse del suelo. La miraba sin poder apartar la vista. Su rostro, que hacía unos momentos había estado tenso por la frustración, ahora mostraba una expresión de asombro. En mi vida pasada, había estado demasiado ocupada ayudando a Sofía a levantarse y charlando con ella para notar la reacción de Ethan, pero ahora, viéndolo desde la perspectiva de un extraño, todo era tan obvio. Ethan, estoy aquí. Debiste haber estado esperando ansiosamente. En el momento en que me vio, todo su cuerpo se tensó. El pánico cruzó su rostro antes de que intentara recuperar la compostura. «Oh, estás aquí», balbuceó lentamente. Noté que cuando Sofía me miró esta vez, su expresión era diferente a la de mi vida pasada. Había algo complejo en sus ojos, un destello de resentimiento, pero cuando la miré otra vez, ya había vuelto a la normalidad, como si todo hubiera sido mi imaginación. Sentí curiosidad. Esta vez, antes incluso de obtener nuestro certificado de matrimonio, Ethan ya había conocido a Sofía. ¿Qué elegiría? ¿Rompería conmigo y la elegiría a ella o haría exactamente lo mismo que hizo en mi vida pasada? Casarse conmigo mientras seguía huyendo. Con ella, se estaba haciendo tarde, vamos adentro y consigamos el certificado. Actué impaciente deliberadamente. La cara de Ethan palideció antes de que pudiera responder. Sofía de repente gritó, «¡Ah, me duele el pie!». Su voz rompió el tenso silencio. En mi vida pasada, Sofía no había sido herida, pero ahora, de alguna manera, lo estaba, y el momento era tan conveniente. ¿Podría haber renacido también? La examiné de cerca buscando alguna señal, pero no había nada inusual. Ethan la llevó a la clínica. El doctor la examinó y dijo que era solo una herida menor. Si hubiera llegado más tarde, ya habría comenzado a sanar por sí sola. Las mejillas de Sofía se sonrojaron mientras Ethan parecía visiblemente aliviado. En el camino de regreso, pasamos por la oficina de registro matrimonial. Ethan dudó y dijo, «Parece que van a cerrar pronto, tal vez deberíamos volver mañana». Yo sonreí levemente, seguro de que obtener un certificado de matrimonio requiere elegir un buen día, pero nunca habría un día adecuado para casarme con Ethan en esta vida. Ethan asintió, «Está bien, se lo haré saber a la señora Wilson cuando regresemos». Ethan y yo habíamos venido en bicicleta. De camino a casa, Sofía sin dudarlo se subió a la parte trasera de la bicicleta de Ethan. Ethan me miró torpemente, pero no la rechazó. Fingí no ver nada y pedaleé sola. La fresca brisa de la tarde trajo sus voces hasta mí, no pude escuchar sus palabras exactas, pero podía decir que estaban felices. La voz de Ethan tenía una alegría contenida, del tipo que intenta suprimir pero no puede ocultar por completo. Había pasado mucho tiempo desde que lo vi sonreír. En mi vida pasada, después de conocer a Sofía, nunca volvió a hacerlo. Pero ahora nada de eso importaba. Cuando entré al pueblo, los lugareños notaron que Sofía se aferraba a la cintura de Ethan mientras estaba sentada en su bicicleta. Algunos aldeanos me miraron y me guiñaron un ojo a sabiendas, mientras otros tosieron torpemente y negaron con la cabeza. Sabía lo que querían decir, pero aún así sonreí y volví a mi dormitorio. Ethan ya había alquilado una casa en preparación para nuestro matrimonio. La mayoría de nuestras cosas ya se habían mudado allí. Cuando pasé, me detuve. La casa tenía 2 habitaciones a cada lado, un salón principal en el medio y un pequeño patio. En mi vida pasada, después de regresar de la oficina de registro matrimonial, había visto las brillantes decoraciones de boda rojas colgadas en nuestra casa y no sentí nada más que felicidad. Nadie sabía que, solo un día antes de nuestra boda, el novio había estado decorando con entusiasmo nuestra casa, solo para dejarla a oscuras en nuestra noche de bodas. Esa noche, como tantas noches después, nos acostamos en silencio, incapaces de dormir. No esperé a que Ethan regresara,
empujando mi bicicleta, volví al dormitorio. Una vez dentro, saqué mi carta de transferencia del cajón. Era una transferencia, pero en realidad me estaban ascendiendo y me estaban dando un aumento. En mi vida pasada, había rechazado esa oportunidad porque estaba a punto de casarme con Isen. Renuncié a ella, y 3 meses después nos asignaron a diferentes lugares. Desde entonces, Isen mantuvo intencionalmente su distancia de mí, alejándose cada vez más. Luego quedé embarazada, y Isen desapareció. Tuve que criar a nuestra hija sola mientras también cuidaba de nuestros padres. En el trabajo, luché por mantener el ritmo y finalmente me reasignaron de un departamento clave a uno marginal. Nunca obtuve un ascenso ni un aumento por el resto de mi vida. Cuando mi hija comenzó la escuela primaria, siempre me miraba con desdén cada vez que veía lo agotada y ordinaria que me había vuelto. Las otras mamás se ven tan bonitas, ¿por qué no puedes vestirte como ellas?, decía. Cuanto más recordaba, más inquieta me sentía. Así que incluso en ese entonces, mi hija ya había estado en contacto con su padre desaparecido y me lo había ocultado toda su vida. Qué ridículo, qué completamente ridículo. Esa noche, Isen no vino a buscarme como solía hacerlo. Tomé mi caja de comida y fui sola a la cafetería. Adentro vi a Isen sentado frente a Sofía. Estaban eligiendo comida para cada uno. Sus movimientos eran íntimos. No sabía lo que Isen acababa de decir, pero Sofía se tapó la boca y se rió. Cuando Isen me notó, se congeló por un momento antes de levantarse rápidamente, nervioso. «Oh, estás aquí. Sofía acaba de estar en casa y no tenía nada para comer, así que la traje aquí primero. Planeaba traerte una porción más tarde, pero no esperaba que vinieras tan temprano». La cafetería estaba casi vacía, la mayor parte de la comida ya se había acabado. De repente recordé que, en mi vida pasada, después de obtener nuestro certificado de matrimonio, Isen había ido a la cafetería a buscar comida. Lo esperé mucho tiempo. Cuando finalmente regresó, sus manos estaban vacías. La comida se acabó, solo ten paciencia por la noche, dijo con indiferencia. Esa noche, el único sonido en nuestra casa era mi estómago gruñendo de hambre. Así que incluso en ese entonces, Isen ya había comenzado a cuidar de Sofía. No dije nada y pasé junto a él, recogiendo la comida que quedaba y empacándola para llevarla a mi dormitorio. Apenas había comenzado a comer cuando llamaron a la puerta. Eran Isen y Sofía. Isen me miró con una expresión complicada y, después de dudar un momento, finalmente dijo: «Maddie, quiero discutir algo contigo». No respondí. Miró a Sofía, que estaba a su lado nerviosa. Sus ojos estaban llenos de ternura. Luego su voz se volvió más firme. «Maddie, Sofía acaba de regresar de la ciudad. Sabes que está sola y su casa no ha sido habitada durante mucho tiempo. Necesita limpieza. Ya que aún no hemos obtenido oficialmente nuestro certificado de matrimonio, estaba pensando que tal vez podríamos dejar que Sofía se quede en nuestra casa por unos días». Miré a Sofía. Se encogió detrás de Isen como un conejo asustado. Las vidas pasadas y presentes se superpusieron en mi mente. Si no hubiera visto ya la verdad, podría haber creído que solo era una mujer lamentable e indefensa. Pero ahora no había duda en mi mente de que ella también había renacido. No tenía tiempo para jugar su juego. Ya no quería a este hombre. No importaba cuánto planeara Sofía, todo lo que hacía no tenía sentido para mí. «Seguro», dije a la ligera, «es tu casa, tú decides». Isen claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Su explicación preparada se atascó en la garganta, pero continué: «No me gusta que otras personas toquen mis cosas. Iré a empacar mis cosas más tarde». Isen se quedó atónito por un momento antes de agitar rápidamente la mano. «No es necesario, te ayudaré a mover tus cosas a otra habitación». Así que eso era todo. No solo dejaba que Sofía se quedara en nuestra casa, la estaba dejando dormir en nuestra cama. ¡Qué ridículo! Atrapé a Sofía sonriendo levemente. Las comisuras de sus labios se curvaron. Después de la cena, tomé una linterna y me dirigí a la casa para empacar mis cosas. Cuando llegué, Isen estaba haciendo la cama para Sofía. Estaba usando las sábanas que yo había elegido cuidadosamente para nuestra noche de bodas. Al verme, pareció sorprendido. «Maddie, ¿por qué estás aquí?», preguntó Isen.
Ya moví todas tus cosas a mi habitación, agregó. Hice un zumbido evasivo y me giré hacia la habitación de al lado para recuperar mis pertenencias. Isen me siguió, su expresión era complicada, había algo en sus ojos que no pude descifrar en ese momento. Sofía salió de la habitación, su voz suave y vacilante. Isen, ¿esta sábana no era para tu boda con Maddie? Quiero decir, no me importa, incluso si tengo que dormir sobre ropa sucia, está bien. Su voz se volvió más baja con cada palabra. Vi la mirada culpable cruzar el rostro de Isen cuando se giró hacia mí. Maddie, todas las sábanas de la casa son nuevas, estalló. No me perdí el breve momento de triunfo en los ojos de Sofía, pero ella todavía no tenía idea de que Isen, ese hombre inútil, había dejado de tener valor para mí en el momento en que renací. Me drogué con indiferencia. Lo compraste con tu dinero, tú decides. Gracias, Maddie. Sofía sonrió. Isen, ustedes dos son tan amables conmigo. Nunca pensé que llegaría el día en que pudiera vivir en tu casa, en tu habitación nupcial, y dormir en tu cama nupcial. Sus palabras sonaron deliberadamente fuera de lugar. En cuanto Ethan pareció darse cuenta, me miró como si estuviera probando mi reacción, esperando ver si arremetía. Sofía también pareció notar su desliz e inmediatamente se cubrió la boca fingiendo pánico. Oh, lo siento mucho, Maddie, no lo decía en serio. Por favor, no malinterpretes a Isen ni a mí. No hay nada entre nosotros. Debería dormir sobre ropa sucia. En su lugar, tomó su paquete de ropa haciendo una demostración de autosacrificio. Isen rápidamente la detuvo. Sofía, está bien, solo duerme cómodamente, no es gran cosa. Isen me observó de cerca, como si tratara de leer mi reacción, pero yo estaba demasiado ocupada empacando para preocuparme por el acto de culpa de Sofía. Todo no fue más que un intento desesperado de provocarme, de parecer débil y digna de lástima frente a Isen, mientras me pintaba como fría e insensible. Ella quería que él me guardara rencor, pero yo ya había vivido una vida. ¿Por qué me importarían sus pequeños juegos? En todo caso, me pareció divertido que en mi vida pasada no se hubiera atrevido a actuar con tanto descaro frente a mí, pero en esta vida ni siquiera trataba de ocultarlo. Caminé hacia ella, me incliné y le susurré cerca del oído, Sofía, estás pensando demasiado. ¿Por qué me importaría? Isen solo te cuida a ti, es completamente comprensible. Incluso si quisiera casarse contigo, no me importaría. La única pregunta es, ¿realmente se casaría contigo? Le sonreí y le guiñé un ojo juguetonamente. Su rostro se oscureció instantáneamente. No pudo entender por qué no estaba actuando como la madrastra ingenua y crédula de su vida pasada, pero tan rápido como su expresión cayó, pareció darse cuenta de algo. Su presunción regresó cuando me miró triunfante. La ignoré. Después de empacar mis cosas, levanté el bulto sobre mi espalda y me preparé para irme. Isen de repente me llamó, dio un paso adelante tratando de tomar mi bolso, pero me aparté. ¡Qué broma! Sofía también había renacido. En nuestra vida pasada había sido la amante oculta de Isen, pero en esta vida estaba aquí para reclamar su lugar como su legítima esposa. Ella ya veía a Isen como su propiedad personal y no tenía ningún interés en quedar atrapada en su lío. Isen notó mi sutil movimiento para evitarlo. Su rostro mostró un destello de dolor. Maddie, ¿estás loca? Puedo explicar. Qué irónico. En mi vida pasada él había desperdiciado 21 años de mi vida sin decir una palabra, pero ahora, en esta vida, de repente quiso explicar, como si yo no supiera ya lo que iba a decir. Alguna excusa sobre cómo solo estaba siendo considerado, ayudando a Sofía porque no tenía a nadie más, justificando su traición emocional bajo la apariencia de amabilidad. No había necesidad de explicaciones. Además, Sofía nunca lo permitiría. Efectivamente, antes de que Isen pudiera decir algo más, Sofía dejó escapar un grito agudo desde el interior de la habitación. Isen inmediatamente se olvidó de mí, giró sobre sus talones y corrió de vuelta a su lado. Solté una risa silenciosa, ajusté la bolsa en mi espalda y me alejé. En mi vida pasada había estado casada con Isen durante 21 años y había muerto a los 45. Morir a los 45 se consideraba una muerte prematura. Cuando di a luz a ese niño desagradecido,
Sufrí un parto difícil y una hemorragia severa. Fue entonces cuando mi salud comenzó a deteriorarse. Más tarde, antes de recuperarme por completo, tuve que cuidar sola a mi hijo y a los padres irrazonables de Ethan Carter, hacer malabares con el trabajo y la búsqueda de Ethan después de que desapareció. Mi salud solo empeoró día a día. Criar a mi hijo hasta los 20 años ya había agotado cada última onza de esfuerzo que tenía. Desde que Ethan desapareció, no había tenido una sola noche de sueño reparador. Pero ahora, en esta vida, no me casé con Ethan, no trabajé hasta el agotamiento, mi salud estaba intacta por primera vez en 2 vidas. Dormí profundamente toda la noche, libre de sueños. Al día siguiente solicité permiso a mi supervisor y le informé mi decisión de aceptar el traslado de regreso a la ciudad. Mi supervisor se sorprendió. ¿No dijiste que no querías separarte de Ethan después de casarte? Negué con la cabeza. No me casaré con él. Mi carrera es lo más importante para mí ahora. Mi supervisor sonrió con aprobación. En mi vida pasada, también había tratado de persuadirme diciendo que, con mis habilidades, podría tener un futuro mucho más brillante, pero yo me había cegado tontamente, renunciando a una gran oportunidad por un hombre inútil. Le pedí que mantuviera mi partida en secreto y coordiné el momento de mi traslado. Después de salir de la oficina, me dirigí directamente a la estación de tren. En ese tiempo los boletos eran difíciles de conseguir y las filas largas. Cuando pasé por la casa que se suponía que Ethan y yo debíamos compartir, los vi a él y a Sofía agachados en el patio, cepillándose los dientes a través de la cerca. Observé cómo Ethan tomaba casualmente una toalla del tendedero y limpiaba suavemente las manos de Sofía. Ella lo miró con adoración, sus ojos llenos de afecto. Parecía que después de solo una noche, su relación se había profundizado significativamente. Cuando Ethan me notó pasar en mi bicicleta, su rostro palideció y rápidamente puso distancia entre él y Sofía. Retiré mi mirada completamente desinteresada. Uno de ellos parecía culpable, el otro herido, ninguno tenía ya nada que ver conmigo. Siguiendo mis recuerdos, llegué a la estación de tren. Después de pagar para guardar mi bicicleta, entré en la sala de venta de billetes junto con la multitud. En ese momento, las personas que viajaban largas distancias llevaban grandes bultos con todo tipo de cosas, artículos de costura, mantas y cestas. Todo lo que podían cargar lo traían consigo. Viendo el caos a mi alrededor, decidí traer lo menos posible. Los artículos voluminosos los vendería o regalaría. Me quedé en la fila durante mucho tiempo y, al elegir entre un billete de pie y uno con cama, opté por el de cama. Ya había sufrido bastante en mi vida pasada. En esta, quería ser buena conmigo misma. Para cuando salí de la estación ya era de tarde. Después de toda una vida lejos de ese momento, había olvidado los preparativos básicos de viaje, como traer comida. Con las prisas por obtener mi billete, me había saltado el almuerzo y ahora mi estómago estaba vacío. Pregunté por ahí y encontré el restaurante estatal donde, en mi vida pasada, Ethan y yo habíamos tenido nuestra primera cita. En ese momento nos habían presentado unos colegas. Ethan era guapo, de piel clara, exactamente el tipo limpio y bien arreglado que me gustaba. También tenía una profesión técnica como yo, y ambos estábamos en la misma ciudad. Me pareció conveniente. También estaba satisfecho con mi apariencia, así que decidimos intentarlo. Durante nuestra relación no fue excepcionalmente bueno conmigo, pero tampoco malo. Me cuidó en la vida diaria y, cuando encontré dificultades en el trabajo, me ayudó a resolverlas. No había una pasión abrumadora entre nosotros, solo compatibilidad. Pensé que viviríamos una vida pacífica juntos. Nunca esperé que me dejara caer una bomba. A los pocos meses de nuestra relación, Ethan me propuso matrimonio. En ese momento realmente parecía feliz de haber elegido casarse conmigo, pero al final el afecto de la infancia no pudo competir con un encuentro fugaz. Cuando Sofía apareció, despertó algo en él, algo que yo nunca tuve. Se alejó, sus sentimientos, una vez estables, se volvieron inciertos. Un amor tan repentino e inexplicable lo consumió por completo. Pero si realmente la hubiera amado, nunca debería haber sido tan egoísta, nunca debería haber abandonado todo y desperdiciado toda mi vida. Después de estacionar mi bicicleta, entré al restaurante. No había mucha gente a esa hora,
así que los vi inmediatamente. Isen y Sofía estaban sentados en una esquina. Sofía fue la primera en notarme. Isen Carter se levantó de inmediato y me saludó con entusiasmo. Maddie, ¿estás aquí para comer? ¡Qué coincidencia! Sofía y yo estamos cenando juntos. ¿Por qué no te unes a nosotros? No seas tímido, es solo cuestión de agarrar un par de palillos adicionales. ¡Qué clase magistral de manipulación! Esta mujer le había robado el esposo a alguien durante más de 20 años y ahora, con solo unas pocas palabras, se había colocado en la posición de la anfitriona legítima. Oh, no quisiera interrumpir tu cita, dije con una sonrisa brillante, mirando deliberadamente a Isen. Él visiblemente entró en pánico y se levantó rápidamente para acercarme una silla. Maddie, no me malinterpretes. Sofía y yo. No es lo que piensas, tartamudeó. Ella es demasiado delgada y quería asegurarme de que comiera bien. Ah, así que alimentarla era su nueva forma de presumir. Ignorando a Isen, caminé y me senté directamente al lado de Sofía. Isen dudó un momento, se tocó la nariz torpemente antes de volver a sentarse. Mirando la mesa llena de platos lujosos, me quedé momentáneamente desconcertada. Dios mío, esta comida debe haberle costado a Isen al menos medio mes de salario. Ciertamente era generoso cuando se trataba de Sofía. Ella cogió un trozo de cerdo braseado y lo colocó en mi tazón, sonriendo dulcemente. Maddie, prueba el cerdo braseado. Isen dijo que este restaurante hace el mejor, así que insistió en pedírmelo. Incluso dijo que empacaría un poco para que me lo llevara a casa, se rió. Oh, y prueba el pescado también, es el mejor que he probado. Isen dice que sabe cocinarlo y prometió hacerlo para mí cuando lleguemos a casa. Isen cocinando. Eso era nuevo. En mi vida pasada, cuando estaba embarazada, había sido un desastre absoluto en la cocina, dejaba caer ollas o rompía platos. Al final, tuve que empujarlo y cocinar para mí. Así que el amor realmente podía ser un acto, ¿eh? Tomé un bocado del cerdo braseado, saboreándolo lentamente. Estaba delicioso. En estos días la comida se hacía con ingredientes reales, cerdo fresco, rico en sabor, y el pescado no tenía ninguno de los regustos químicos posteriores. Estaba realmente bueno. Seguí comiendo, ignorando por completo cualquier tontería que Sofía decía. De repente dejó escapar un grito agudo que casi me hizo dejar caer mis palillos. Oh, lo siento mucho, Maddie, solo me sobresalté con una espina de pescado, respiró hondo y luego continuó como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estaba? Oh, cierto, Maddie, ¿alguna vez has probado la cocina de Isen? Si no, deberías venir esta noche, prometió cocinar para mí. No es cierto, Isen. El acto de Sofía se estaba volviendo cansador. Se había dado cuenta de que no reaccionaba a sus provocaciones, así que tuvo que forzar una reacción, fingiendo miedo de una espina de pescado solo para hacerme reconocer su palabra. Sigue haciendo alarde, veamos a quién le presumes una vez que me vaya, pensé. Le sonreí. Sofía, tienes mucha suerte, dije dulcemente. Conozco a Isen desde hace tanto tiempo, pero nunca supe que podía cocinar. Y aún así, ustedes dos acaban de reconectarse y él ya te promete preparar comidas. Parece que yo también podré disfrutar de los beneficios, ya que iré a cenar. Sofía claramente había esperado que explotara de celos, en cambio, no me importó en absoluto. Su rostro se congeló, retorciéndose en confusión, mientras la expresión de Isen cambiaba entre vergüenza e incomodidad. Seguí comiendo, completamente despreocupada. Cuando llegó mi pedido de tofu y cebolletas, lo deslicé hacia ellos. Aquí, ustedes dos deberían probar esto, dije. La mesa cayó en un silencio incómodo después de eso. Finalmente pude disfrutar de mi comida en paz. Después de salir del restaurante, me despedí casualmente de Sofía y Isen antes de irme en bicicleta. Necesitaba pasar por la oficina de correos para llamar a mis padres. En mi vida pasada, después de que Isen desapareció, había criado a nuestro hijo sola mientras también cuidaba de sus padres todos los días. Era como un trompo, trabajando, criando hijos y corriendo en círculos sin descanso. Nunca entendí por qué los padres de Isen nunca me habían aceptado. Mi familia era tan respetable como la de ellos,
pero constantemente me miraban por encima del hombro. No solo se negaban a ayudarme a criar a mi hijo, sino que también me hacían la vida aún más difícil. Si hacía una sola cosa mal, irrumpían en mi lugar de trabajo y armaban una escena. En ese entonces, tener un trabajo estable era un privilegio. Tenía un hijo que criar, así que lo soporté todo. Mientras tanto, mis propios padres, a pesar de estar lejos, hicieron todo lo posible por apoyarme mientras cuidaban de los hijos de mis hermanos. Todavía intentaron encontrarme una nueva pareja con la esperanza de que pudiera volver a casarme y comenzar de nuevo, pero cuando los padres de Isen se enteraron, irrumpieron en la casa de mis padres y causaron una gran conmoción. Tan pronto como mis padres se enteraron de mi situación, me acusaron de intentar llevar a los padres de Isen a la muerte. No solo eso, sino que cada vez que me presentaban a un posible pretendiente, los padres de Isen traían a mi hijo a la reunión, y entonces, como si fuera ensayado, mi hijo corría hacia mí llorando y haciendo un berrinche. Con el tiempo, ningún hombre quiso involucrarse más conmigo. Eventualmente abandoné la idea de volver a casarme y me dediqué por completo a criar a mi hijo. Por culpa de los padres de Isen, mis propios padres sufrieron innumerables injusticias, pero más que nada, se preocuparon por mí. Incluso en sus lechos de muerte, su mayor preocupación seguía siendo yo. La llamada se conectó rápidamente. Después de toda una vida separados, escuchar las voces de mis padres de nuevo me hizo llorar. Al notar la emoción en mi voz, mis padres se preocuparon de inmediato, asumieron que Isen me había maltratado y estaban listos para ir a buscarlo para ajustar cuentas. Rápidamente los tranquilicé y les conté todo lo que había sucedido, así como mi decisión. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente hablaron. Mientras esta sea una decisión que hayas tomado después de pensarlo detenidamente, la respetaremos. Solo entonces me sentí realmente aliviada. Les conté sobre mi traslado de regreso a la ciudad y que mi tren saldría en 3 días. Mis padres inmediatamente dijeron que prepararían todos mis platos favoritos y me esperarían en casa. Cuando regresé a mi dormitorio y abrí la puerta, me sobresalté al encontrar a Isen sentado en mi escritorio, hojeando mis materiales de estudio. Casi había olvidado que todavía tenía una llave de mi dormitorio. Al ver que el cajón que contenía mis documentos de transferencia estaba bien cerrado, dejé escapar un silencioso suspiro de alivio. Con las cosas entre nosotros ahora confusas, lo último que quería era que algo saliera mal antes de irme. En el momento en que Isen me vio entrar, se levantó rápidamente y me sirvió un vaso de agua. Claramente tenía algo que decir, pero dudó por un largo tiempo. Me senté en mi cama, mojando lentamente mi té mientras esperaba. Finalmente no pudo contenerse más, se giró para mirarme y dijo, Maddie, no es lo que piensas entre Sofía y yo. Tragué mi té y respondí con calma, ¿y qué creo yo, Isen? Titubeó. Si todavía fuera la mujer ingenua de mi vida pasada, le habría creído, explicara lo que explicara. Pero ya había vivido una vida, había visto y experimentado mi propio destino trágico. No importaba cuántas veces tratara de explicarlo, sus palabras no significaban nada para mí. En mi vida anterior, justo antes de morir, se había parado junto a mi cama de hospital y había admitido que se había enamorado de Sofía a primera vista, que su amor era verdadero, algo más allá de comparación con lo que teníamos. En sus ojos, yo había sido la tercera parte en su relación, un defecto en una historia de amor por lo demás perfecta. Maddie, créelo o no, solo quería cuidar de Sofía porque no le queda familia. Está sola en este mundo, y no es fácil para una mujer en su situación. La voz de Isen estaba cargada de culpa, pero ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras hablaba. Si ni siquiera él creía sus propias palabras, ¿por qué debería seguir creyendo yo? Sonreí y dije, está bien, te creo. Ahora, ¿puedes irte? He tenido un largo día y quiero descansar. Ah, y antes de que te vayas, deja la llave de mi dormitorio. Isen se congeló, su rostro se puso rígido, claramente se había dado cuenta de que no le creía. Después de que Isen se fue, limpié la silla en la que había estado sentado, estaba realmente sucia. Luego comencé a empacar mis cosas. No había acumulado mucho en los 6 meses que había trabajado aquí, solo algo de ropa de cama y artículos esenciales diarios. El verdadero problema eran los artículos de la boda que Isen y yo habíamos comprado juntos.
Necesitaba encontrar tiempo para resolver eso con él antes de irme. Justo entonces, hubo un golpe en la puerta. Era Isen otra vez. Estaba sosteniendo una caja de pasteles, sonriendo mientras me la entregaba. Maddie la abrió, tomé la caja y levanté la tapa. Dentro había dinero y cupones de racionamiento. Isen sonrió. Decidí esta mañana que, después de que nos casemos, todo mi dinero será administrado por ti. Puedes darme una cantidad fija cada mes para los gastos de manutención. Lo miré, de repente sintiendo como si no reconociera a este hombre en absoluto. En mi vida pasada no solo nunca me había dado un centavo, sino que, después de registrar nuestro matrimonio, nunca había visto ni una sola moneda de él. Cuando casi muero al dar a luz, sus padres se negaron a gastar un solo centavo en mí, incluso dijeron que sería mejor si simplemente muriera, que mantenerme con vida era un desperdicio de dinero. Fueron mis padres y la familia de mi hermano mayor quienes pagaron a los médicos para salvar mi vida. Después, todos los gastos médicos de los padres de Isen habían salido de mi propio bolsillo. Durante los 20 años que estuvo desaparecido, se había mantenido en secreto en contacto con nuestro hijo, y ahora tenía que preguntarme si también se había mantenido en contacto con sus padres todos esos años. No tenía idea de si Ethan Carter alguna vez les había enviado dinero a sus padres, pero yo sí sabía una cosa. Antes de que mis padres fallecieran, llamaron a mi hijo a su habitación. Cuando salió trató de parecer triste, pero aún así capté el brillo de satisfacción en sus ojos. Después del funeral registré su habitación, pero no encontré nada de valor. Más tarde, cuando enfermé y no tenía dinero para el tratamiento, solo pude arrastrar mi sufrimiento una y otra vez hasta que estuve en mi lecho de muerte. Pensando en eso ahora, era muy posible que Isen supiera que estaba enferma y necesitaba dinero, también era posible que mi hijo hubiera escondido el dinero que sus abuelos le habían dejado, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a gastar un solo centavo en mí. El pensamiento dejó un dolor sordo en mi pecho. Isen debió haber notado mi temblor repentino porque inmediatamente se acercó para estabilizarme. Lo empujé, apoyándome contra la pared. Respiré hondo tratando de reprimir el dolor en mi pecho. Cuando finalmente recuperé la compostura y miré a Isen de nuevo, todo lo que quedó en mis ojos fue fría indiferencia. Isen se estremeció visiblemente. Miré el dinero dentro de la caja de metal, ya que él lo había traído, no iba a dejarme sufrir una pérdida. Las deudas de mi vida pasada nunca podrían ser saldadas por completo, pero en esta vida tenía la intención de dejar las cosas claras. Saqué la mitad del dinero, la cantidad que originalmente habíamos gastado en los preparativos de nuestra boda, luego le devolví el resto junto con la caja. Isen me miró confundido, pero no dijo nada. Incluso la persona más insensible podría sentir el cambio en mi comportamiento. No entendía que había cambiado en solo unos minutos, pero claramente sintió que algo se escapaba de su control. Después de asegurarse de que estaba bien, se fue dudando con cada paso mientras se alejaba. Esa noche apenas dormí, soñé con mi vida pasada, con los padres de Isen contándole sobre mi parto difícil y sangrado severo. Él simplemente había respondido con fría indiferencia. Ya veo CDCH Santin Taiwan Nala ya veo. Soñé con mi hijo conociendo a Isen en secreto mientras lo buscaba desesperadamente. Isen había sabido que lo estaba buscando todo el tiempo, pero había conspirado con todos a mi alrededor para mantenerlo en secreto. No es de extrañar que todos los que lo conocían se negaran a hablar de él cuando les pregunté. También soñé con mis colegas, que una vez trabajaron junto a mí durante años. Todos elogiaron la hermosa historia de amor de Isen y Sophia White. En cuanto a mí, la esposa legítima, a sus ojos no era más que un desafortunado error, el resultado del hilo rojo enredado del destino, cuando el casamentero, borracho, había atado los extremos equivocados juntos. ¡Qué completamente ridículo! Cuando desperté, mi almohada estaba empapada de lágrimas, pero todavía estaba viva, todavía sana, y la vida todavía tenía posibilidades, ¿no? Durante los siguientes 2 días me concentré en terminar mi trabajo. También había acordado encontrarme con Sofía para una comida donde Isen cocinaría. Debido al incidente de la hucha, las cosas habían estado tranquilas entre nosotros desde esa noche. Pensé que ese era el final, pero luego Sofía apareció de nuevo, invitándome a cenar. Era tan persistente, y parecería de mala educación negarse, así que acepté. Esa noche llevé un pequeño regalo y me dirigí a su casa.
Cuando me acerqué, los vi a través de la cerca del patio. Sofía estaba en los brazos de Isen, sus manos agarrando las partes más suaves de su cuerpo. En el momento en que me vieron, el rostro de Isen se puso de un tono pálido que nunca antes había visto. Sofía también parecía absolutamente horrorizada mientras se apresuraba a arreglar los botones que se habían deshecho. No dije una palabra, simplemente me giré y me alejé. Cualquiera que sea la cena lujosa que había planeado, ya había comido, no había necesidad de dejar un regalo atrás. No había llegado muy lejos cuando Isen me alcanzó. Agarrándome del brazo frenéticamente, trató de explicar: Maddie, espera, déjame explicarte, CDCH Santin Taiwan al espera, déjame explicarte. Me volví hacia él, mi voz tranquila y distante. Explícame lo que, pregunté, el hecho de que ustedes dos se estuvieran abrazando medio vestidos, o la parte donde tus manos estaban exactamente donde no deberían estar. Durante los últimos 2 días, a pesar de estar ocupada con el trabajo, había escuchado mucho de la señora Wilson. Ella despreciaba a las amantes más que a nada, especialmente al tipo como Sofía, que no solo interpretó a la otra mujer, sino que tuvo la audacia de hacer alarde de ello frente a la esposa. Ella me había mantenido informada con entusiasmo sobre el comportamiento desvergonzado de Isen y Sofía. Algunos aldeanos habían visto a Sofía frotarse deliberadamente contra Isen no la había esquivado. Otros los habían visto compartiendo una comida del mismo tazón, tomados de la mano en rincones apartados. Ahora, de pie frente a mí, Isen parecía desaliñado y desesperado. No podía entenderlo. Después de hacer todo eso, él todavía tuvo el coraje de correr detrás de mí y pedirme que no lo malinterpretara. Esperaba que reviviera mi vida pasada, donde cuidaba a sus padres mientras él pasaba sus días enredado con Sofía. Lo miré a los ojos, mi voz fría, vieja y firme. Antes de que Sofía apareciera, yo era la única mujer a tu lado. 1 hora después de conocerla, ya la llevabas al hospital. 3 horas después de conocerla, la dejaste envolver sus brazos alrededor de tu cintura en tu bicicleta. 5 horas después me dejaste atrás para comer con ella. 7 horas después la dejaste mudarse a nuestra casa. 1 día después ya estaba durmiendo en nuestra cama nupcial, usando las sábanas que había preparado para nuestro matrimonio. 1 día después gastaste medio mes de salario invitándola a un festín. 1 día después cocinaste personalmente para ella, no te inmutaste cuando te tocó, compartieron una comida del mismo tazón, se tomaron de las manos y ahora la abrazas. Solté una pequeña risa, y aún así quieres explicarme, puedes mirarme a los ojos y jurar que no pasó nada entre ustedes dos, pregunté fríamente. ¿De verdad crees que te creería con cada palabra que dijeras? El cuerpo de Ethan Carter tembló más fuerte, sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no salieron las palabras. Déjame adivinar, continué, ¿por qué estás tan desesperado por explicar? ¿Por qué insistes en hacerme creer, incluso hasta el punto de tirarme dinero el día en que se suponía que debíamos registrar nuestro matrimonio? Te enamoraste de Sofía O'Hare a primera vista, y ella también tenía sentimientos por ti, así que fingió estar herida para retrasar nuestro registro. En ese momento, porque ya te sentías atraído por ella, realmente ya no querías casarte conmigo. Y ahora, después de pensarlo, te has dado cuenta de que la amas, quieres estar con ella para compartir momentos románticos juntos. Lo miré a los ojos y hablé lenta y deliberadamente, pero al mismo tiempo necesitabas una esposa, una mujer capaz que pudiera cuidar de tus padres por ti, y si esa esposa también estaba dispuesta a encargarse de los arreglos de tu funeral en el futuro, aún mejor, ¿cierto? En el momento en que terminé de hablar, Isen levantó la cabeza de golpe, sus ojos se llenaron de sorpresa. Al ver su reacción, una amarga tristeza brotó en mí. Había desperdiciado toda mi vida pasada en un hombre que solo me veía como una opción conveniente. La supuesta dulzura que había experimentado en nuestro matrimonio no era más que una broma. Ya no podía engañarme a mí misma, y nunca dejaría que Isen me engañara de nuevo. Esa noche volví a mi dormitorio para empacar mis cosas, pero antes de que pudiera terminar apareció Sofía. Me fulminó con la mirada, su expresión llena de resentimiento. Así que realmente volviste, al ver mi actitud tranquila soltó una risa burlona, luego me miró con nada más que desprecio. Se burló, en nuestra última vida te aferraste al título de esposa de Isen, así que ¿qué?
Pasaste toda tu vida esclavizada por sus padres, criaste a un hijo por tu cuenta solo para que él me llamara mamá en secreto a tus espaldas. Soltó una risa satisfecha. ¿No es gracioso? Tu esposo era mío, tu hijo era mío, y en esta vida, aunque hayas renacido, no puedes cambiar el hecho de que Ethan me ama. Seré su esposa, soy la única a la que amará. Aunque hacía mucho que me había decepcionado de mi hijo en mi vida pasada, escuchar que había llamado mamá a Sofía a mis espaldas todavía envió un dolor sordo a través de mi pecho. Pero rápidamente me recompuse, no importaba. En esta vida, si él lo quería o no, nunca lo traería a este mundo otra vez. Sofía seguía divagando, escupiendo palabras que pensó que me lastimarían, pero cuando encontró mi mirada dudó, porque no estaba enojada, ni siquiera estaba molesta. Solo había lástima en mis ojos, lástima, simpatía y una leve sensación de tristeza. Y eso la asustó. Huyó presa del pánico, porque en el fondo sabía que ella y yo éramos iguales, solo un par de tontos lamentables. Pero esta vez, sin que yo limpiara sus desastres, ¿podrían ella y Ethan realmente vivir tan felices como lo habían hecho en nuestra vida pasada? En medio de la noche no pude dormir. Salí de mi puerta para mirar la luna, solo para sobresaltarme al ver una sombra sentada en la entrada. Bajo el tenue resplandor del interior de la habitación reconocí a Ethan. El fuerte hedor a alcohol lo rodeaba, quien sabía cuánto tiempo había estado allí sentado. Incluso después de renacer, todavía no podía entenderlo. Sacudiendo la cabeza, agarré una linterna y fui a buscar a Sofía. Cuando le dije que llevara a Ethan a casa, se congeló por un momento y luego, sin decir palabra, me siguió de regreso al dormitorio. Ethan ya se había desmayado. Sofía luchó por levantarlo, pero no la ayudé. Este era el hombre que amaba, ella debía ser quien limpiara después de él. A la mañana siguiente empaqué mi equipaje y me preparé para irme, pero antes de que pudiera hacerlo, la señora Wilson vino corriendo hacia mí, arrastrándome. «Ven, tienes que ver esto», dijo, emocionada y curiosa. La seguí a la casa que una vez había sido destinada para Ethan y para mí. En el momento en que llegamos vi a Ethan parado allí, con el rostro retorcido por la furia. Su mirada estaba fija en Sofía, que estaba sentada en el suelo, despeinada y temblando. No tardé mucho en reconstruir lo que había sucedido anoche. Después de que Sofía llevó a Ethan a casa, debió haber notado su estado, su expresión perdida, su sueño ebrio frente a mi dormitorio, la forma en que había murmurado mi nombre incluso en sus sueños. Eso la había vuelto loca, así que se aprovechó de su estado de ebriedad. Incluso si él la había confundido conmigo, ella todavía lo había hecho. Los aldeanos ya estaban susurrando al respecto cuando llegué. Al escuchar la historia completa, no sentí nada más que asco. Agarrando mi maleta, me giré para irme, pero antes de que pudiera dar otro paso, Ethan me agarró la muñeca. «Maddie, por favor, escúchame», suplicó. «Este hombre nunca se rinde, ¿verdad?» Respiré hondo y miré a Ethan Carter con total indiferencia. «Ethan, pensé que te lo había dejado muy claro ayer». Buscó mis ojos desesperadamente, tratando de encontrar incluso el más mínimo rastro de afecto persistente, pero estaba decepcionado. Todo lo que vio fue la apatía que uno tiene por un extraño. Y como ya no me importaba, no estaba enojada. Y como no estaba enojada, nada de eso importaba más. Por fin se dio cuenta de que realmente ya no me importaba. Su agarre en mi muñeca aflojó, su voz se apagó mientras murmuraba detrás de mí: «Lo siento. Lo siento por lo que sea, por esta vida o la última». Dejé la aldea de Joansan y regresé a Beijing. Ver a mis padres vivos, felices y saludables fue el último peso que se me quitó del pecho. Durante días había mantenido un aire de alegría, pero en el fondo llevaba una carga aplastante, porque esa había sido mi vida, una existencia pesada y sofocante que nunca podría dejar ir tan fácilmente. Ethan Carter y Sophia White merecían 1000 castigos por lo que hicieron, pero yo tenía a mis padres, tenía a mi hermano y a su familia. No podía desperdiciar mi segunda oportunidad en la vida solo para arruinar a 2 personas sin valor. Fue solo en ese momento, al ver a mis padres sin carga, sin ser tocados por el peso que había llevado en mi vida pasada, que finalmente sentí una verdadera sensación de alivio. Durante los días siguientes viví en la calidez y la simplicidad de una familia que se amaba, y luego me entregué de lleno a mi carrera.
sin un hijo que me detuviera, sin suegros que me agotaran, sobresalí. En poco tiempo me ascendieron, recibí un aumento, incluso me ofrecieron un puesto como profesora universitaria, cumpliendo mi sueño perdido hace mucho tiempo de convertirme en educadora. Escuché sobre Ethan Carter nuevamente un año después. Sophia Witte finalmente había obtenido lo que deseaba en nuestra vida pasada. Se casó con él poco después de que Ethan la llevara de regreso a Beijing. Pero sus padres nunca fueron personas fáciles de tratar. En mi vida pasada, aunque venía de una buena familia y tenía un trabajo estable, todavía me miraban por encima del hombro, así que naturalmente tenían aún más desprecio por Sophia, que no tenía trabajo en absoluto. Usaron todos los trucos del libro para atormentarla. La casa de los Carter era un campo de batalla constante. Ethan intentó llevarse a Sophia, pero sus padres se negaron, amenazaron y causaron una escena alegando que, como Sophia no tenía trabajo, se había casado con su hijo por encima de su posición social. Todavía le guardaban rencor, creyendo que había arruinado a su perfecta nuera, yo. Y así, sin importar qué, se negaron a dejar que Ethan se la llevara. Querían mantenerla allí para trabajar como su sirvienta, para atenderlos de pies y manos. Pero el primer amor nunca podría competir con la realidad. El romance en Moonlight Gardens no podría sobrevivir a la vida diaria llena de tareas domésticas y suegros molestos. Con el tiempo, Ethan comenzó a ver a Sophia de manera diferente. Sin el brillo de su afecto, ella no era diferente de una mujer común de lengua afilada. Eventualmente solicitó un traslado a otra ciudad, esta vez no se llevó a Sophia con él. Más tarde escuché que Sophia se defendió, ella y los padres de Ethan se destrozaron, y ninguno de ellos vivió bien. Más tarde aún escuché algo aún más inesperado, Ethan la había engañado. En un ataque de ira, Sophia irrumpió en su lugar de trabajo y lo acusó de agredirla mientras estaba borracho en la aldea de Joansan. Esa parte no la había visto venir. Por otra parte, cualquiera que esté dispuesto a pasar su vida siendo la amante de un cabrón probablemente tampoco sea una víctima inocente. Lo que más me sorprendió fue que, en mi vida pasada, Ethan me había resentido, todo por un arrepentimiento que Sophia susurró en su lecho de muerte. Todavía lo recordaba, parado allí, mirando su foto, abrumado por el dolor y la angustia. Pero en esta vida no vi ninguna señal de que alguna vez hubiera sido tan dedicado a ella. Lo había sobreestimado. Una persona podrida hasta la médula, Ethan Carter solo se amó a sí mismo. ¿Cómo podría haber sabido alguna vez lo que era el verdadero arrepentimiento? Todo lo que sentía era resentimiento por lo que perdió y amargura por lo que nunca tuvo. Pero nada de eso importaba, porque en esta vida yo había escapado de esa prisión, y delante de mí el camino estaba abierto, bañado por la luz del sol.